Cuando piensas en una farmacia, lo primero que te viene a la cabeza son recetas, estanterías ordenadas y el murmullo de la gente buscando alivio. Pocas veces imaginas que ese mismo lugar, en el momento más silencioso del día, puede convertirse en una frontera. Entre la salud y la enfermedad, entre la luz de la lámpara y sombras que no responden a la explicación más sencilla. Estas son 5 historias reales enviadas por quienes trabajaron detrás de la ventanilla, atendieron turnos de madrugada o se cruzaron con clientes que no estaban del todo vivos. Historias que no buscan probarnos nada, solo relatan lo que ocurrió, tal y como lo contó cada testigo. 5 relatos donde lo cotidiano se vuelve inquietante. 5 relatos que, si te quedas hasta el final, quizá te hagan mirar distinto la próxima vez que pases frente a una farmacia abierta por la noche. Empecemos por el principio. La primera de las historias me la contó Luisa. La segunda llegó como un mensaje anónimo desde alguien que vivió una pequeña milagro, en plena urgencia hospitalaria. La tercera proviene de Camila, que trabajó años en la única farmacia nocturna de su pueblo en Uruguay. Entre cada relato haré una pausa para explicar algún detalle práctico o para compartir la voz del equipo que vivió aquello. No intento resolver nada, solo reunir testimonios y dejar que las imágenes hablen. Si te interesan este tipo de relatos y quieres que sigamos recopilando historias reales como estas, suscríbete y comparte la tuya. Quizás la próxima compilación lleve tu nombre. Historia 1. Luisa y el traje del Dr. Simi. Según Luisa, era un turno de noche como cualquier otro. La farmacia estaba casi desierta, el aire acondicionado zumbaba y las luces fluorescentes pintaban todo de un blanco que no perdona. Luisa tenía 20 y pocos, trabajaba limpiando mesas, poniendo los blister en su sitio y atendiendo la ventanilla cuando se abría alguna. La ventanilla, para quien no esté familiarizado, es esa pequeña abertura con cristal, donde se atiende a quien llega a la puerta, sin que el resto de la farmacia quede necesariamente expuesto. Es un umbral literal y simbólico, separa la calle del interior, lo público de lo privado. En la pared del almacén colgaba un traje promocional. Una mascota de plástico con bata que en México y algunos países se conoce como Dr. Simi. Es un personaje comercial. Si no lo conoces, imagina un muñeco grande de colores, con cabeza de espuma. El traje estaba ahí desde hacía semanas, esperando que alguien lo usara en una promoción. Tenía una mancha en el hombro, una mancha que Luisa no supo explicar del todo. Parecía como si algo oscuro se hubiera pegado a la tela, y todo el mundo la había evitado limpiar. Me daba grimilla tocarlo, dijo. Olerlo era como oler a goma y a jabón rancio. Esa noche, alrededor de las 3, Luisa vio algo que la hizo apretar la caja registradora con los nudillos, hasta que le dolieron las manos. Primero lo oyó, pasos que no eran los de nadie en la farmacia, un arrastre leve por la acera. Luego lo vio por la cristalera. Alguien vestido con el traje del Dr. Simi caminaba por la calle, con la cabeza grande balanceándose, al ritmo de una marcha lenta. No parecía una persona normal. La figura se movía de forma rígida, como si el que estuviera dentro del disfraz no tuviera control. Luisa dice que sus ojos se clavaron en la costura de la cabeza. No había rasgos humanos, solo espuma. Pero lo extraño ocurrió cuando la figura se acercó hasta la puerta de la farmacia. Miró hacia adentro como si pudiera ver a través del cristal y, de pronto, la cabeza, esa cabeza de peluche, cayó de lado y rebotó en el suelo. Luisa no quiere usar palabras grandilocuentes. Yo pensé que alguien estaba vaciando una bolsa con basura. Cuenta que alguien me estaba gastando una broma pesada. Pero no había nadie en la acera. No se escuchó un coche. Nadie corrió. La cabeza simplemente cayó. En el interior, el compañero de noche, un chico con el que había trabajado semanas, se acercó despacio, pálido. Él no me dijo nada en ese momento, recuerda Luisa. Se puso a recoger la cabeza del traje y me miró con cara rara. Luego, más tarde, me confesó que no era la primera vez que veía cosas con ese disfraz cuando trabajaba solo de madrugada. Les pregunté a los dos, por separado, cómo describirían ese tipo de sensación. El ánimo cambiante de una farmacia al caer la noche. Se siente como si todo fuera menos real, dijo el compañero. Las cosas brillan pero suenan más lejos. Un paquete que antes no parecía moverse, de pronto suena. Luisa añadió. Es como si los objetos se animaran con la falta de gente. Yo, a veces, oía una bata caer y me pensaba que era viento, pero cuando estás sola te das cuenta de que el viento no hay quien lo vea. Hay un punto importante que Luisa subraya. Tiempo después, cuando revisaron el sistema de cámaras,
No encontraron a nadie vestido con el traje entrando o saliendo por una puerta lateral. No había registro de un coche aparcado en la calle en ese momento. La cámara enfocó la calle y solo se veía, por instantes, la cabeza del traje en el suelo. No hubo cámara que captara a alguien llevándola, afirma el testigo. Fue como si la cabeza hubiera sido movida y nada más. Al día siguiente, preguntaron a la dueña de la farmacia y ella lo minimizó. Es una promesa de marketing, dijo. Seguro uno de los repartidores lo dejó así. Pero nadie confirmó que hubiese algún repartidor o que la cabeza hubiera caído por accidente. Lo que más se quedó grabado en Luisa fue la sensación de que lo imposible podía presentarse desde algo tan banal como una mascota de promoción. Cuando salí esa noche, no sabía si llorar de risa o de miedo, relata. No me lo podía explicar. Sentí que me quería arrancar los cabellos. El compañero, por su parte, enumeró otras noches con ruidos y manchas nuevas en la ropa, pequeñas anomalías que, por más que parecieran arranques de broma, terminaban por cansar. Al final, uno empieza a normalizarlo, pero lo que no puedes normalizar es mirar a tu alrededor y pensar que algo debería estar ahí, y no está. Antes de cerrar esta historia, Luisa contó una última cosa. Días después de aquel episodio, la mancha del hombro del traje desapareció sin explicación. Lo único que quedó fue un olor, leve, a plástico viejo, que la hacía recordar la noche en que la cabeza cayó y nadie salió al paso. Continuamos. Historia 2. El padre en urgencias y la farmacéutica que no existía. El segundo relato viene en primera persona, con la voz quebrada de quien estuvo al borde del pánico, un testigo anónimo que nos escribió para explicar cómo, en una noche de urgencias, recibió la ayuda de una farmacéutica que, según el turno siguiente, no existía. Prefiero respetar su deseo de anonimato, porque la experiencia lo dejó con preguntas que no le dieron descanso. Cuenta el testigo que todo comenzó con una llamada de la guardia del hospital. Su padre, que había acudido por una crisis hipertensiva, necesitaba un medicamento específico que no se encontraba en la farmacia del propio hospital. Eran las 2 de la madrugada. Varias farmacias en la zona estaban cerradas y la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Al describir la escena, el testigo repite palabras cortas, cortadas. El termómetro marcaba, no. La presión no bajaba. La enfermera me dijo que no había más de esa caja. Había que conseguirla ya. Salieron a la calle en busca de ayuda. Llamaron por teléfono y toparon con contestadores. Fue entonces cuando apareció ella. Una mujer joven, rubia, que trabajaba en una farmacia cercana y que parecía saber exactamente qué necesitaban. Según el testigo, la mujer no preguntó demasiado. Tomó un blister de la estantería y sin mirar el precio, se lo dio. Es para su padre, dijo. Llévelo ahora. No quiso cobrarles. Les pidió que se fueran rápido y que volviesen al día siguiente a arreglar cuentas. En el coche, el testigo recuerda darle a su padre el medicamento con manos temblorosas y que poco a poco, la respiración del hombre se volvió más tranquila. Mi padre empezó a sentir alivio, afirma el narrador. Se normalizó la frecuencia, la angustia bajó. Fue inmediato, como si algo hubiera hecho clic. Al día siguiente, con intención de pagar y agradecer, el testigo volvió a la farmacia. Preguntó por la rubia de ojos claros que les había ayudado. La respuesta fue fría. No hay ninguna empleada con ese nombre, le dijeron. Revisaron el turno, los registros de caja y las cámaras. No había rastro de que alguien hubiera atendido la venta a precio cero. No aparecía en las cámaras de la tienda atendiendo ningún cliente a esa hora. La encargada miró la factura de los productos y dijo que todo estaba en orden, que la caja registradora no había registrado ninguna salida en negativo. Para la farmacia, nadie había dado el medicamento. El testigo repite, lo juro por mi padre. Ella apareció y él mejoró. Luego, como si nada, la farmacia dijo que no había nadie. No hay intención de denunciar. La sensación que queda es más bien de extrañeza y agradecimiento, mezclado con la incomodidad de no poder explicar por qué alguien habría hecho algo así y por qué no quedaría rastro. Algunos compañeros del testigo especularon. ¿Habrá sido una empleada en prácticas que no quiso registrar la venta? ¿Tal vez una farmacéutica jubilada que pasó por ahí y se metió a ayudar? Ninguna hipótesis encajaba con los datos. La persona que ayudó no estaba registrada en la tienda. Lo que quedó, según el testigo, fue una mezcla de alivio y misterio. A veces las cosas no necesitan explicación. Otras veces, esa misma ausencia de explicación es lo que más pesa.
Cuando mi padre empezó a ponerse mejor, lo primero que pensé fue en agradecerle, dice el remitente del relato. Cuando no pude, me quedó una sensación rara, como si algo nos hubiera tendido una mano y, luego, se hubiera borrado. Esta historia abre una línea temática que aparece en varios de los relatos que reuní. La ayuda que llega desde donde no la esperamos, y la imposibilidad de encontrar el origen de esa ayuda a posteriori. No es necesariamente una intervención sobrenatural. Puede ser simplemente un gesto humano extraordinario. Pero la coincidencia de la desaparición del registro, de la no existencia de la empleada en turnos, añade un elemento inquietante que no deja indiferente. Continuamos. Historia 3. Camila, muletas y la escalada de lo cotidiano a lo insoportable. Llegamos al tercer relato, que me envió Camila desde Uruguay. Ella trabajó durante años en la única farmacia del pueblo que permanecía abierta de noche. La conocen como esa tienda donde la gente va cuando ya no queda otra opción. Camila describe el lugar con una mezcla de cariño y agotamiento. La farmacia es como una sala de espera del pueblo entero, me dijo en el intercambio que mantuvimos. Pasan cosas que no pasan en otras partes. Lo que me contó Camila no es un único evento aislado, es una concatenación de pequeños sucesos que, juntos, crean una atmósfera insoportable. Suele ocurrir así. Una anomalía que en principio no asusta demasiado, un tensiómetro que pita sin nadie, repetida y escalando en intensidad, se convierte en algo que altera la salud mental de quien lo experimenta. Empecemos por el tensiómetro. Para quien no lo sepa, es el aparato con brazalete que mide la presión. Se lo coloca al paciente, se infla, se desinfla y marca la cifra. En el turno de madrugada, a veces la gente que llega quiere que le tomen la tensión. Otras veces los empleados la prueban por costumbre. Camila me contó que una noche notó que el tensiómetro se hinchaba solo, como si alguien lo hubiera colocado a un brazo invisible. Se hinchó y pitó, y no había nadie en la silla, dijo. Lo describe con calma, como quien enumera una lista de compras, pero el efecto en la narración es distinto. Es la sensación de que lo mecánico actúa sin operador. Luego empezaron a caer las muletas, no de golpe, sino una tras otra, con el tempo de una broma perversa. Camila recuerda que las muletas estaban apoyadas en la pared, ordenadas. De repente, una se desplomó. Ella las recogió y las colocó otra vez. No 5 minutos después, otra muleta se cayó. Parecía como si alguien fuera probando cuántas podíamos soportar, dice. Cada vez que caían, el eco resonaba en el local quieto, y el latido del reloj parecía por un instante mucho más alto. Las muletas son, en este contexto, objetos cargados de significado. Representan fragilidad humana, dependencia, la posibilidad de movimiento y el recuerdo de una herida. Que se desplomen sin razón, añade una nota fantasmagórica. Son símbolos que cobran vida sin dueño. Después vino la caja registradora. A veces, cuando no hay clientes, se enciende un pitido suave o la pantalla parpadea. Pero lo que Camila describe fue distinto. La caja empezó a abrirse y cerrarse sola por la noche. Sonidos de metal y plástico que se repetían hasta que la empleada se acercaba, y entonces el mecanismo callaba. Mi jefa, doña Marta, dijo que eran problemas de corriente, que llamáramos al técnico. Yo lo intentaba, pero cuando estábamos alguien en la farmacia, no pasaba, recuerda. A ello se sumó la impresora térmica. Sin que nadie pulsara el botón, expulsaba un rollo de ticket en blanco, o con unas cifras que no correspondían a ninguna venta. En otra ocasión, la silla de ruedas se movió con el freno puesto, como si un empujón imperceptible la impulsara unos centímetros hacia el pasillo. Camila y otros empleados empezaron a cansarse, no por el ruido, sino por la sensación de invasión. El problema no es el pitido puntual, es que esas cosas comenzaron a ocupar el espacio. La farmacia dejó de ser un lugar de trabajo para volverse un lugar donde no tenías control. Una noche me quedé sola, y escuché como golpes en las gavetas del fondo. No eran golpes grandes, más bien como si algo las empujara despacio. Gavetas que se cerraron de golpe, papeles que se desparramaron, un frío inusual que se instalaba de pronto en el centro del local. Era un frío que te calaba hasta la espalda, dice Camila. No era el aire acondicionado, funcionaba a 22 grados y era otro tipo de frío, más profundo. Existe en la narrativa de Camila una progresión, objetos pequeños, luego puertas, luego ruidos, y finalmente algo que toca la vida humana de forma directa.
Hubo una noche en la que las gavetas del mostrador se cerraron con una violencia tal que la caja registradora salió proyectada y golpeó una balda. Camila se quedó paralizada por un segundo y cuando reaccionó, vio la impresora imprimiendo tickets sin que nadie hubiera tocado nada. Fue la gota que colmó el vaso, dice. Me senté en el suelo y pensé, no puedo seguir así. Doña Marta, la dueña, al principio intentó racionalizarlo. Llamó al electricista, revisó las cerraduras, habló con proveedores. Pero en una comunidad pequeña, las historias se alimentan unas a otras. Los clientes empiezan a mirar distinto y a preguntar si la farmacia está poseída o si es algo del pueblo. El rumor empuja a las personas a tomar decisiones. Algunos empleados dejaron turnos nocturnos, otros pidieron cambio de horario. Camila aguantó semanas, aferrada a la idea de que todo tendría una explicación técnica, hasta que una madrugada una caja fuerte pequeña, que nadie había tocado en años, comenzó a emitir un sonido sordo como si algo desde dentro estuviera golpeando. Ella se acercó con una linterna. La cerradura estaba intacta. Al abrirla, no había nada más que un polvo antiguo y el olor a metal oxidado. La acumulación de sucesos afectó la vida privada de Camila. No dormía, y cuando lo lograba, soñaba con pasillos que se cerraban, con la gente del pueblo mirándola desde las ventanas. Hubo una discusión con doña Marta, que terminó con la empleada pidiéndole unas vacaciones que se alargaron sin fin. Cuando finalmente lo dejó, su renuncia no fue explosiva, sino algo más silencioso. Recogió sus pertenencias una tarde, dejó las llaves en la recepción y salió sin mirar atrás. Me fui por salud mental, dice. No podía estar en un lugar que todos los días me recordaba que no tenía control sobre lo que pasaba dentro. Antes de que Camila se marchara, hubo una última noche que ella recuerda con una claridad casi cinematográfica. Era un jueves, según sus palabras. La farmacia estaba casi vacía. Un paciente habitual se quedó dormido en la silla de espera, y una lluvia ligera golpeaba la puerta de cristal. Camila estaba en el mostrador cuando escuchó, desde el fondo, un sonido de papeles cayendo. Fue un estruendo que arrancó a todos. Corrió hacia las gavetas. Estaban todas cerradas, excepto una, que se abrió sola y dejó caer una pila de folletos caducados que no tenían sentido para nadie. Allí, en ese remolino de folletos, la impresora se puso en marcha y expulsó un ticket con una hora que no correspondía. Camila sintió un empujón en la nuca, no físico, sino como una presión en la sensación de seguridad. Me levanté y dije, hasta aquí llego. Recuerda. No quería que mi mente se hiciera pequeña. Hay cosas que te devalúan como persona, y quedarte en ese lugar me estaba devaluando. En el relato de Camila hay algo más que miedo. Hay una tristeza que atraviesa las noches, el peso de haber sido responsable de un lugar donde la gente busca alivio y terminar sintiéndose desprotegida. Aunque ella no atribuye necesariamente lo sucedido a fuerzas sobrenaturales, reconoce que lo que sintió fue real. La pérdida de seguridad en un espacio que debería ofrecerla. La farmacia es el sitio donde la gente viene a curarse o a pedir algo para curarse. Que en ese lugar empieces a desconfiar de lo que pasa dentro te desgasta, afirma. Camila me contó también las reacciones de los clientes. Algunos ya no entraban de noche. Otros preguntaban por las historias y se reían con nerviosismo, pero nadie llegaba a confrontar lo que ella vivía. La soledad del turno nocturno, en su relato, es una de las protagonistas. Cuando los sonidos se multiplican y las ventanas devuelven solo reflejos, la mente empieza a buscar causas y, cuando no las encuentra, inventa peligros o acepta que hay actos que no tienen origen humano. Justo cuando la tensión llegaba al máximo, cuando las gavetas comenzaron a cerrarse una detrás de otra y la impresora imprimía sin control, Camila me describió cómo una de las puertas del trastero se abrió sola, como si alguien desde dentro quisiera salir. Ella se acercó con cautela, abriendo la puerta apenas con la yema de los dedos. Lo que había al otro lado no fue una persona, ni un animal, sino un silencio tan denso que parecía ocupar espacio. Camila respiró hondo, y en ese instante sintió que alguien la observaba desde el fondo del local. No hubo luz distinta, no hubo figura visible, solo la sensación de ser mirada. Allí terminan por ahora las palabras de Camila que puedo reproducir con fidelidad. Su decisión de dejar la farmacia fue definitiva. No volvió al turno nocturno. ¿Quién se quedó después? ¿Qué sucedió con la farmacia en los meses siguientes? Y si el pueblo continuó batiéndose entre incredulidad y rumor, son datos que no siempre llegaron con claridad en su mensaje. Lo que sí queda claro en su testimonio
es el peso acumulativo de lo cotidiano que se tuerce. Un tensiómetro, unas muletas, una impresora. Piezas humildes que, al funcionar fuera de su tiempo, generan una verdad más inquietante que cualquier ladrido nocturno. En este punto, tras estas 3 primeras historias, la oscuridad ya tiene formas distintas. La cabeza de un traje que cae, la ayuda que no deja registro y una sucesión de objetos que parecen cobrar vida. Cada relato añade capas a la idea de la farmacia como umbral. Aún así, resistimos a ofrecer una explicación única. Lo que sí hacemos es escuchar. Y lo que escuchamos es que la frontera entre el confort y el desconcierto puede borrarse en un instante, cuando la noche baja y las luces se sitúan en un lugar entre la claridad y la niebla. Continuamos. Historia 4. Ana y Doña Leti. Ana hablaba con las manos. Cuando me contó su historia, lo hizo en una llamada larga, con silencios cargados que servían de respiración entre una frase y otra. Lo primero que percibí fue el cariño. Para ella, Doña Leti no era una clienta más. Era la visita puntual de cada miércoles, la voz que pedía lo mismo, la risa que cruzaba el mostrador con paciencia y ganas de chistar por cualquier cosa. Era mi tía del pueblo, me dijo Ana en un tono que no exagera nada y que, sin embargo, equivalía a una confesión. Traía bolsitas con pan, me decía que le hiciera un descuento aunque no lo necesitara. La quería mucho. Doña Leti era anciana y sola, según la narración de Ana. Venía por los mismos medicamentos, por los mismos blisters con etiquetas ya familiares, por la misma colonia barata que usaba y que, para Ana, quedó después como una firma olfativa imposible de borrar. Cuando la clienta murió, fue uno de esos golpes que en las tiendas pequeñas se sienten como la muerte de un vecino. Hay consternación y luego una serie de gestos prácticos, entrar papeles, cerrar cuentas, avisar al ayuntamiento, que tratan de ordenar lo inaplazable. Ana fue a la capilla, puso flores, hizo lo que debía. Pero fue en la farmacia donde la ausencia se hizo más extraña. Según Ana, las primeras señales llegaron días después del funeral y se presentaron de forma sutil. En la estantería donde Doña Leti siempre buscaba su blister preferido, una caja se cayó. No era un estante suelto ni un golpe de aire. Alguien escuchó el sonido de un plástico al romperse, y al acercarse, vieron el blister en el suelo, entero, pero fuera de lugar. Pensé que había sido un cliente distraído, dice Ana. Pero no había nadie. Era medianoche, casi no había luz en la calle. Más tarde, mientras atendía la ventanilla, sintió una mano en el hombro. No una presión brusca, sino ese gesto antiguo de consuelo, cálido, familiar. Me puse rígida. No me giré de inmediato porque pensé que era una clienta que había entrado por el cristal. Cuando finalmente miré, no había nadie detrás. El olor fue otra firma. Ana repite esa frase como si fuera un dato médico. Una colonia vieja, dulce, que nunca se me ha ido. Ese perfume volvió a aparecer en momentos clave. Cuando caía un blister, cuando el tensiómetro daba un pitido sin usuario, cuando en la caja registradora saltaba un ticket sin transacción. Para Ana, esos recuerdos sensoriales no eran casuales, eran como banderas que señalaban la presencia de alguien que había conocido muchas mañanas y que, de alguna manera, seguía cuidando. Hubo también un episodio concreto que Ana recuerda con la nitidez de lo que le cambió la respiración. Una noche, un paquete cayó de la balda más alta y, al abrirlo con prisa, encontró una pequeña nota manuscrita que decía, según su lectura, «Cuídala». No es el tipo de mensaje que se deja en una farmacia. No era una broma. Ana la leyó con manos temblorosas y la guardó en el cajón donde tenía recortes y tarjetas de clientes. No mostró la nota a la jefa. No quería que sonara a superstición. «Yo no soy de esas cosas, pero esa nota me dio paz», me explicó. Era como si le hubiera quedado algo pendiente y lo hubiese resuelto desde fuera. La reacción del resto del personal fue diversa. Algunos compañeros lo tomaron como pequeñas coincidencias y rieron nerviosamente. Otros, más conscientes de la relación entre Ana y la clienta, buscaron no mirar al momento en que caían los objetos. Hubo quienes sugirieron que el viento por la ventana podía provocar caídas. Otros miraron las cámaras de seguridad y no vieron nada fuera de lo esperado. Las cámaras, como en otros relatos, no siempre contienen lo que la memoria recuerda. Una mano que toca un hombro, un aroma que llena el mostrador, un ticket que aparece. Hay fenómenos cuya evidencia no se agota en píxeles y que, por tanto, quedan relegados al dominio de la experiencia. Ana decidió hacer algo que, para ella, fue natural.
visitar la tumba de doña Leti. No fue un acto solemne de película, fue una visita entre vecinas. Llevó una flor y se quedó hablando, como se conversa con una persona a la que se le deben respuestas. Le dije que no me dejara sola en la farmacia. Recuerda. No sé si me escuchó o no, pero después de eso, las cosas fueron diferentes. Había menos ruidos. O quizá yo estaba más tranquila. No quiero sugerir que el acto de Ana produjo un cambio causal. Lo que relato es lo que ella me contó, que tras esa jornada de tristeza activa, las caídas de blister se volvieron menos frecuentes y el perfume apareció con menos insistencia. Para Ana, el episodio no fue aterrador en el sentido clásico, fue más bien un tipo de consuelo. Me dejaba las cosas en su lugar, como si me dijera, cuidad a estas personas, no las olvides. Dice. La presencia de doña Leti, según ella, actuó como un hilo que tendía a rescatar lo humano en la farmacia. Ordenó blisters, dejó un olor de bolsillo, puso una nota que parecía un recordatorio. No era una manifestación agresiva ni un alboroto, era una forma de permanecer. En su relato hay tristeza, sí, pero también una especie de agradecimiento que no es religioso. Es personal. A veces pienso que quizá, de alguna forma, vino a asegurarse de que todo siguiera. Concluye Ana. Antes de despedirnos, le pedí que me contara si la gente del pueblo hablaba de eso en voz alta. Me dijo que sí, que los rumores existen, pero que en pequeñas comunidades, los rumores son una manera de mantener vivo el pasado, que la gente lo normaliza con refranes y chistes. Yo no lo contaba mucho porque me daba reparo que pensaran que me había vuelto loca, admitió. Pero a la vez, cuando cierras la puerta de noche y hueles esa colonia, algo te apoya, no te deja hundirte. Ana terminó con una frase que me parece decir mucho de su experiencia. No es miedo todo el tiempo, a veces es compañía. Continuamos. Historia 5. Lucas, Raquel y el eco de un equipo nocturno. La quinta historia es, posiblemente, la más dura en su mezcla de culpa, duelo y la sensación de que las cosas no terminan de irse. Lucas fue quien me contó. Habla con una honestidad que no evita el dolor y que deja entrever, en cada pausa, el peso de las noches posteriores al accidente. Trabajaba en el turno nocturno con un equipo pequeño. Ellos, 3 o 4 personas que se repartían las obligaciones, las guardias, los pedidos, los nervios de una farmacia que atiende la madrugada. Entre ellos estaba Raquel, compañera joven, risueña, de las que implica bromas y recetas contadas con gracia. Hasta aquí, no hay historia, solo trabajo. El accidente ocurrió fuera del local y se llevó a Raquel. No hay que inventar más. Esa es la verdad que Lucas pronuncia con una especie de incredulidad que aún no ha sanado. El después se volvió extraño de manera paulatina. Al principio, lo que ocurrió fueron pequeñas apariciones, sombras que se movían en el pasillo cuando ya era de madrugada, una sensación de que alguien ordenaba las cajas de analgésicos que nadie recordaba haber colocado, notas con letras que eran, según Lucas, parecidas a la caligrafía de Raquel y que aparecían en la mesa del descanso. El equipo intentó racionalizarlo, tal vez un familiar que recogía cosas, tal vez un cliente que dejó algo por error, pero había algo más perturbador. Tareas que se encontraban hechas a primera hora de la mañana, sillas que no estaban donde las habían dejado, un teléfono con llamadas sin responder. El episodio del espejo en el baño es el que quedó más marcado en la memoria colectiva de la farmacia. Ángela, otra compañera del turno, fue la que lo vivió. Según su relato, entró al baño de personal para cambiarse, y como hace cualquiera, se miró en el espejo. Allí, un instante después, notó que alguien agachaba la cabeza detrás de ella. No vio la figura completa, solo la silueta de una persona en actitud de recoger algo. Se giró de un salto y no había nadie. Volvió a mirar al espejo y, en el reflejo, la imagen que antes se había movido parecía fundirse con su propio reflejo. Era como si una presencia hiciese las mismas rutinas que antes, arrastrando el tiempo. Ángela salió del baño temblando y contó que, por un momento, sintió la indiferencia y la costumbre de ver a Raquel ahí, agachada, dando la sensación de que nada había cambiado. Lucas, en su confesión, habla del peso de la culpa. No porque tenga responsabilidad en el accidente, insiste en eso con énfasis, sino por el sentimiento de que, de alguna manera, la vida del equipo siguió adelante sin poder cerrar el capítulo. Es raro decirlo, pero lo oíamos, cosas que Raquel hacía. Y eso nos daba algo parecido a culpa, porque ella ya no estaba para contarnos que sí, que era verdad o no lo era, relata.
Algunos compañeros empezaron a dejar turnos. La atmósfera se volvió tensa. Otros, sin embargo, se aferraron a la rutina como si esta fuera el único remedio. Hacer pedidos, limpiar estantes, cerrar la caja. La presencia para ellos se volvió una compañía que no pidieron y que les apretaba el pecho. Hubo noches en las que la farmacia parecía volver a los días en los que Raquel iba y venía con atenciones. La cafetera se encendía sola. El cubo de basura estaba vacío cuando nadie lo había vaciado. La lista de entregas estaba tachada como si alguien la hubiera completado. Algunas de esas tareas fueron recibidas con alivio. Por un segundo pensábamos que quizá era su manera de seguir con nosotros, me dijo Lucas. Pero luego la tensión se acumuló, versiones distintas de los mismos hechos, recuerdos que se mezclaban con el sueño, miedo a cerrar las cajas con la sensación de que la jornada no había terminado. El equipo, golpeado por la pérdida, vivió una especie de duelo fragmentado y público, entre clientes curiosos, familiares que preguntaban, y colegas que miraban sin entender del todo. El episodio más claro y compartido ocurrió semanas después del accidente. En la madrugada, uno de los empleados, según Lucas, fue Leonardo, sintió que alguien se sentó en la silla del descanso. Al mirar, vio la huella de un peso reciente, la tela abultada como si alguien se hubiese sentado allí. No había nadie en la sala. La silla, por sí sola, conservaba la memoria de un cuerpo. Para Lucas y el resto, aquello fue un punto de inflexión. Lo que antes eran ruidos se convirtió en una insistencia que tocaron con más frecuencia. No sabían si buscar ayuda, si contar a un psicólogo del trabajo, si apagar la alarma de la tienda y marcharse para siempre. Decidieron lo que muchos lugares deciden en situaciones de crisis: mantenerse en la rutina, apoyarse unos a otros y, sobre todo, hablar mucho del tema para no dejar que la paranoia se instalara. Las reacciones externas variaron. Algunos clientes mostraron respeto y bajaron la voz en la farmacia. Otros, asustados, dejaron de ir de noche. Hubo preguntas de la dirección que sonaban a intento de ordenar lo que no se puede ordenar. Revisar las cámaras, comprobar si había fallos eléctricos, chequear si alguien podía entrar y salir sin ser visto. Los registros, como en otros relatos de esta compilación, no siempre contienen lo que los cuerpos mantienen en la memoria. A veces, los recuerdos ocupan un lugar que las imágenes no alcanzan. Con el tiempo, según cuentan los testigos, las cosas se atenuaron. No es que todo desapareciera de un día para otro, ni que nadie explicara nada. Simplemente, lo que antes era una presencia constante fue perdiendo intensidad. Parte de ello pudo deberse a la rotación del personal, al simple paso del tiempo, a una adaptación colectiva al vacío. Lucas no lo explica como una solución mística. Lo cuenta con la misma frialdad con la cual enumera las vacaciones de un compañero. No sé si fue que nos acostumbramos o que nosotros fuimos ocupando el hueco con otras cosas, asegura. Algunos que se marcharon nunca volvieron. Otros se quedaron pero cambiaron horarios. La farmacia, como institución, siguió, con sus cajas, sus recetas, sus pequeñas conversaciones. La incertidumbre queda. ¿Fue una manifestación que quiso ayudar? ¿Una forma que el duelo encontró para no ser brutal? Nadie puede garantizar una respuesta. Antes de cerrar este relato, Lucas quiso dejar una cosa en claro, que lo más difícil no son las visiones o las puertas que se abren. Lo peor es no poder decirle a alguien, ven y me cuentas lo que viste, porque cuando lo compartes, el mundo lo convierte en explicación, y eso no siempre sirve. A veces, lo que ayuda es que te escuchen y que te permitan sentir. La presencia de Raquel, según él, les dejó lecciones confusas, sobre la fragilidad de los vínculos, sobre la manera en que el trabajo nocturno te hace familia y te deja expuesto, sobre cómo la ausencia puede convertirse en ruido persistente. En su voz, el cierre no es un punto sino un proceso. El duelo y la memoria se acomodan en el día a día, suavizando los sobresaltos. Clímax colectivo. El patrón que conecta las historias. 5 relatos. 5 maneras de decir que la farmacia no es solo un lugar donde se despachan medicamentos. En los testimonios que hemos reunido, hay algo en común más allá del hecho inexplicable. La relación íntima con objetos cotidianos, la soledad de ciertos turnos, la necesidad humana de orden y la fragilidad que surge cuando ese orden se rompe. El traje del doctor, Simi que pierde la cabeza, la farmacéutica que aparece sin registro, las muletas que caen una a una, la mano que consuela en el hombro y la presencia que realiza labores cotidianas, son todos gestos que dialogan entre sí. Hablan de un mismo fenómeno,
o de fenómenos afines, la casa de lo visible convive con lo que no se deja fotografiar. Los elementos sensoriales funcionan como hilos que atraviesan las 5 historias. El frío, esa textura que te calaba hasta la espalda, en la farmacia de Camila. El olor a colonia que Ana asocia con la persistencia de su clienta. El plástico rancio de la mascota que apeló a una sensación física en Luisa. El ruido metálico de la caja que se abre como si alguien pidiera algo en silencio. El pitido del tensiómetro que se infla sin brazo. Todo ello construye un mapa de sensaciones que es, a su vez, una cartografía del miedo y del consuelo. En muchas culturas, lo que no entra en las cámaras o las hojas de registro, entra en la memoria colectiva. Y esa memoria colectiva tiene la capacidad de sostener explicaciones múltiples. Tan pronto puede nombrar un mal funcionamiento técnico como una visita, una ayuda, una compañía. Es importante insistir en algo que han subrayado todos los testigos. No se trata de proclamar la existencia de fantasmas como un hecho objetivo e incontrovertible. Las historias se cuentan en primera persona, y, en cada caso, se desliza la fórmula cauta. Según el testigo, así me lo describieron. Eso es lo que ocurrió para ellos. Mantener la ambigüedad no es evasión. Es respeto por la experiencia humana y por la dificultad de traducir ciertas vivencias a un idioma de pruebas. Las farmacias funcionan como límites, entre la enfermedad y la cura, entre el público y el privado, entre la calle y la intimidad. En esos límites ocurren cosas que no siempre tienen explicación y que, aún así, afectan el ánimo de quienes trabajan. Reflexiones sobre la liminalidad y la noche. ¿Por qué la farmacia? ¿Por qué estos espacios? Parte de la respuesta es pragmática. Son lugares que, más que la mayoría, conservan objetos cargados de significado humano, muletas que representan movilidad y dependencia, blisters que contienen la promesa de mejoría, sillas de ruedas que simbolizan una forma de avanzar a pesar del cuerpo. El personal que atiende la noche lo hace con menos público, en horarios donde la vigilancia social disminuye y donde los ruidos cotidianos se vuelven nítidos. Esa soledad convierte al espacio en una frontera propicia para que lo inesperado se manifieste, o, cuando menos, para que se perciba con mayor claridad. Otra capa tiene que ver con la psicología del duelo y la pérdida. Las farmacias, al ser lugares de tránsito vital, curas temporales, recetas para seguir viviendo un día más, se prestan a que el recuerdo y la nostalgia se materialicen en objetos. Una colonia, un blister que cae, una silla que guarda la huella de alguien que ya no está. Son maneras en las que lo ausente se presenta sin que haya que inventar una misa de explicación. Para quienes trabajan ahí, esas apariciones pueden ser consuelo, molestia, alivio o culpa. No hay una reacción única porque no hay una causa única que explique todas las experiencias. También hay un componente cultural importante. En comunidades pequeñas, en barrios donde todo el mundo se conoce, la memoria se comparte y se reconfigura. Las historias se reescriben por la conversación, por la mirada de un vecino, por la pregunta de un cliente. Eso no invalida lo que cuentan los testigos, lo enmarca. En algunos casos, los hechos se consolidan como relatos que ayudan a explicar lo que la ciencia aún no puede clarificar, no porque la ciencia sea insuficiente, sino porque la experiencia humana no siempre se quiere reducir a pruebas técnicas. ¿Qué hacen quienes viven estas experiencias? Respuestas prácticas aparecen en los relatos. Algunos cambian de turno, otros piden traslado, algunos hacen visitas a tumbas, otros guardan notas como amuletos íntimos. Las acciones son distintas, pero comparten la necesidad de recuperar una sensación de control. No es lo mismo normalizar que aceptar. Normalizar es fingir que nada pasa. Aceptar es integrar lo ocurrido en la propia biografía sin dejar de buscar explicaciones racionales, si éstas aparecen. En los relatos que contamos, la aceptación aparece a menudo como una mezcla de resignación y gratitud. No porque la experiencia sea dulce, sino porque ha enseñado algo sobre cómo seguir viviendo. Notas finales sobre el testimonio y el respeto. Quiero subrayar, otra vez, el cuidado con el que estos relatos han sido compartidos. Los nombres han sido cambiados en algunos casos por petición expresa. En otros, se ha preservado la identidad tal cual se nos dio. Nunca presento estas historias como pruebas definitivas de nada. Son narrativas personales que muestran cómo lo cotidiano puede volverse extraño. El objetivo, al reunirlas, no es convencer sino mostrar, con respeto, la multiplicidad de experiencias que se producen detrás de ventanillas de cristal, bajo fluorescentes, y al ritmo de un reloj que no perdona turnos. Hay, además,
una lección sobre el modo en que tratamos el dolor ajeno. Cuando un testigo cuenta que un familiar fue salvado por una farmacéutica que, según la tienda, no existía, lo que emerge es un episodio de gratitud mezclado con pregunta. Cuando alguien se va por la presión de lo inexplicable, como Camila, lo que queda es la huella de una decisión que protege la salud mental. Cuando una presencia consuela, como en el caso de Ana y Doña Leti, la experiencia añade una capa de ternura a la narrativa de miedo. Todos estos matices nos recuerdan que los lugares donde se trabaja con el sufrimiento y la cura son también espacios vulnerables en los que la respuesta humana tiene que ser sensible. Cierre y llamado a la comunidad. Hemos recorrido 5 historias distintas, pero todas apuntan a lo mismo. La farmacia, especialmente de noche, puede ser un umbral donde lo conocido y lo desconocido se rozan. No doy respuestas definitivas, me limito a escuchar y a contar. Si estas historias te han resonado, si has vivido algo parecido, o conoces a alguien que lo haya hecho, deja tu experiencia en los comentarios. Aquí recogemos relatos con respeto y seriedad. No buscamos sensacionalismo, sino comprensión y compañía. Comparte cuál de las primeras 5 historias te puso los pelos de punta y, si te sientes movido, suscríbete para que podamos seguir reuniendo testimonios reales como estos. Quizá la próxima compilación sea la tuya. Gracias por quedarte hasta aquí. Las luces de una farmacia se apagan cada noche, pero las historias que ocurren entre sus estantes no siempre se apagan con ellas.